quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dona y Ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola estimados alumnos, su maestro y amigo Iván Tejeda les acompaña, dispuesto a continuar colaborando en la construcción del desarrollo de sus conocimientos. Para hoy se ha preparado con mucha dedicación un material que les permitirá seguir creciendo en el área de las matemáticas. En encuentros pasados aprendimos a efectuar operaciones con números complejos en forma binómica, suma, resta,
multiplicación y división. También trabajamos el opuesto y el conjugado de un complejo y la unidad imaginaria con su historia y el cálculo de la potencia de dicha unidad. Hoy aprenderemos a efectuar la potenciación de números complejos en forma binómica y además cómo representar gráficamente y de diferentes maneras los números complejos. Se preguntarán, ¿en qué se aplican los conocimientos de números complejos? Les cuento. La base matemática de los circuitos eléctricos son los números complejos. Para trabajar, diseñar y calcular circuitos eléctricos, vas a necesitar saber de números complejos. Por ejemplo, amplificadores, filtros, motores, generadores de energía eléctrica y líneas de transmisión de energía eléctrica. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Ya hemos aprendido a efectuar las 4 operaciones básicas: adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos. Ahora bien, ¿cómo se puede efectuar la potenciación de números complejos en forma binómica? Esta operación consiste en elevar un número complejo a más bi a una potencia n, es decir, a más bi a la n. La potencia de un número complejo en forma binómica se realiza de la misma forma que se resolvería una potencia de un binomio o polinomio de 2 términos. Por ejemplo, para resolver el cuadrado de un número complejo, lo haríamos mediante los productos notables. Sin embargo, vamos a realizar ejemplos previos de potencia de complejos puros para recordar la sustitución de algunos elementos que debemos tener pendiente al realizar estos ejercicios de potencia de números complejos en forma binómica, teniendo en cuenta también la ley de los signos. La potencia de 2i elevado a la 2 es lo mismo que decir 2i multiplicado por 2i, es decir, la base que tenemos acá, tanto el coeficiente como la parte literal, multiplicada por sí mismo 2 veces. Entonces multiplicamos cada coeficiente y decimos 2 por 2 sería 4. Y a la 1 por i a la 1 se suman los exponentes, nos daría i a la 2. Recordando en la tabla que vimos en clases anteriores que i a la 2 es igual a menos 1. Entonces esto va a ser igual a 4 por menos 1, que es el valor de i a la 2. Eso entonces sería igual a más por menos menos, 4 por 1, 4, y ese sería el resultado final de 2i elevado a la 2. Eso va a ser igual a menos 4. Otro ejemplo sería menos 4i, esto elevado a la 3. Esto va a ser igual a multiplicar la base que tenemos, menos 4i, multiplicada por sí mismo 3 veces. Sería entonces por menos 4i y multiplicado otra vez por menos 4i. Esto va a ser igual entonces a menos por menos es más por menos es menos. 4 por 4 es 16. 16 por 4 sería 64. Y a la 1 por i a la 1 sería i a la 2. Y a la 2 por i a la 1 sería i a la 3. Recordemos que la multiplicación de variables se suman los exponentes. Esto entonces va a ser igual y vamos a sustituir i a la 3 por el valor en la tabla que es menos i. Quiere decir entonces que menos 64 se va a multiplicar por menos i. Esto entonces va a ser igual a menos por menos sería más, 64 por i sería 64i.
y nos daría un resultado positivo. Quiere decir que menos 4i elevado a la 3 va a ser igual a 64i. Resolvamos ahora un número complejo en forma binómica como la diferencia del cuadrado de dos cantidades. Para el caso de 2 menos 4i elevado al cuadrado, tenemos lo que conocemos como la primera cantidad elevada al cuadrado, que es 2, menos porque es la diferencia, 2 veces la primera cantidad, que es 2, multiplicado por la segunda cantidad, que es 4i, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 4i elevado al cuadrado. Multiplicamos entonces cada cantidad en esta operación y decimos 2 por 2 es 4, menos por más es menos y menos por más es menos. 2 por 2, 4, 4 por 4 es 16 y agregamos la variable i en este caso, más 4 por 4 por el exponente es 16 y elevado a la 2 es nuestra variable. En este momento tenemos que sustituir a i a la 2 como conocemos en la tabla anterior por menos 1. Entonces decimos 4 menos 16i más 16 por menos 1, que es el valor de i a la 2. Resolvemos ese paréntesis y decimos 4 menos 16i más por menos es menos, 16 por 1 es 16, y ahora procedemos a reducir términos semejantes. Decimos entonces que todo esto es igual a 4 menos 16 será menos 12, y este, como no tiene con quién reducirse, pasa igual menos 16i. Este es el resultado de nuestra operación. 2 menos 4i elevado a la 2 nos va a dar como resultado menos 12 menos 16i. Resolvamos este ejemplo como el cuadrado de la suma de dos cantidades. Igual que en el ejemplo anterior, decimos ahora 4, que es la primera cantidad elevada al cuadrado, más 2 veces o el duplo de la multiplicación de la primera cantidad, que es 4, por la segunda cantidad, que es 5i, más la segunda cantidad, que es 5i elevada al cuadrado. Esto es igual, entonces vamos a multiplicar cada uno por el mismo 2 veces. En este caso 4 por 4 serían 16, más por más es más por más sigue siendo más. Multiplicamos ahora 2 por 4 es 8, 8 por 5 es 40i. 40i es nuestra segunda cantidad, más 5 por 5, recordar que es multiplicar la base por ella misma 2 veces, sería 25 y a la 2. Resolvemos entonces sustituyendo y a la 2 por su resultado de la tabla, que es menos 1. Tenemos entonces 16 más 40i más 25 por menos 1. Esto entonces es igual a 16 más 40i más por menos es menos 25. Reducimos ahora términos semejantes y decimos 16 menos 25 sería menos 9 más 40i. Entonces el resultado final de la multiplicación por el mismo de 4 más 5i 2 veces por el cuadrado sería entonces menos 9 más 40i. Si el exponente al que queda elevado el número complejo es mayor a 2, no queda más remedio que multiplicar el número complejo tantas veces como indique el exponente, igual que una multiplicación de polinomios. Veamos el siguiente ejemplo. Para el caso de 7
más 3i elevado a la 3, tenemos aquí la suma del cubo de dos cantidades. Y recordemos que eso se resuelve del modo la primera cantidad, 7 elevado a la 3, más 3 veces o el triple de la primera cantidad, que es 7 elevado a la 2, por la segunda cantidad, que es 3i, más 3 veces o el triple de la primera cantidad, que es 7, por la segunda cantidad, que es 3i elevado a la 2, más la segunda cantidad, que es 3i elevado al cubo. Eso será igual entonces a, multiplicamos ahora 7 por 7 es 49, y 49 por 7 nos daría 343. Multiplicamos aquí 7 por 7 nos va a dar 49. 3 por 49 multiplicado por 3 nos va a dar más 441 y seguimos sumando más. Ahora multiplicamos aquí el 3 por el mismo 3 veces. Sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ese 27 que nos da en este paréntesis lo vamos a multiplicar por 7 y también por 3. Y nos va a dar entonces más 189 y elevado a la 2 por este exponente que está en esta variable. Más 3 por 3 por 3 sería 27 y a la 3. Vamos ahora a sustituir la variable y a la 2 por menos 1 y a la 3 por menos i. Copiamos todo lo demás igual y decimos 343 más 441 y más 189 por menos 1, que es el valor de i a la 2, más 27 multiplicado por menos i, que es la sustitución de i a la 3. En este momento resolvemos esos paréntesis multiplicando signo. Tenemos 343 más 441i, más por menos es menos, 189, porque toda cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Más por menos es menos, y en este caso sería 27i. Reducimos ahora los términos semejantes y tenemos 343 menos 189 nos va a dar 154. Y tenemos 441i menos 27i nos va a dar más 414i. Este es nuestro resultado final. Para resolver potencias de números complejos mayores de 2 o cualquier cantidad, lo ideal sería cambiar el complejo dado en forma binómica a la forma polar y proceder a encontrar su resultado. Esto de la forma polar de un número complejo lo veremos en clases posteriores. Ha llegado el momento de aprender cómo se representan los números complejos de forma gráfica. Te mostraré cómo representar los números complejos en la forma binómica en el plano complejo. De la misma manera en la que se emplea el plano cartesiano para visualizar el conjunto de los números reales, podemos utilizar el plano complejo para visualizar el conjunto de los números complejos. El plano complejo o plano gaussiano consta de dos líneas rectas numéricas que se intersectan en un ángulo recto en el punto 0,0. La recta numérica horizontal, que conocemos como el eje X en el plano cartesiano, es el eje de los números reales. La línea recta numérica vertical, el eje Y en el plano cartesiano, es el eje imaginario. Cada número complejo puede representarse como un punto en el plano complejo. Por ejemplo, consideremos el número 3 menos 5i. Este número que también se expresa como 3 más menos 5i
posee en sí una parte real que es el 3, es decir, el 3 es real, y una parte imaginaria que sería menos 5, la parte imaginaria. En este momento vamos a proceder a graficar nuestro complejo en el eje gaussiano o eje de números complejos. El 3 va a quedar ubicado en el eje horizontal y el menos 5 entonces quedará en la parte vertical, que es la parte de los imaginarios. Entonces 3 positivo sería desde el origen hacia la derecha, contamos 1, 2, 3, aquí estará ubicado el 3 como parte real y el menos 5 en la parte imaginaria sería desde el origen hacia abajo, contamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, sería en este punto. Graficamos entonces, nuestro punto a encontrar sería desde 3, línea de trazos, y el menos 5 entonces se encontrarían en este punto. El punto del complejo binómico 3 menos 5i se encuentra entonces en este lugar del eje 3 menos 5i. En general, el número complejo a más bi corresponde al punto A, B en el plano complejo. Grafiquemos los siguientes complejos en el plano menos 5. Vamos a graficar menos 5, sería un real puro. También vamos a graficar el complejo menos 2 más 4i. Y por último vamos a graficar también el complejo puro 3i. En este caso, para el menos 5, como no tenemos parte imaginaria, nos ubicamos entonces en el eje de los números reales y vemos que el menos 5 saldría desde el origen hacia la izquierda y contamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Sería entonces nuestro punto menos 5 y no corre ni hacia arriba ni hacia abajo porque no tenemos parte imaginaria. Para el caso de menos 2 más 4i, tenemos el menos 2 en la parte real, sería aquí, menos 2, y la parte imaginaria sería 4, sería como es positivo hacia arriba, entonces decimos 1, 2, 3 y 4. El punto entonces de este número complejo sería desde 2 en la parte real hasta el 4 de la parte imaginaria. Y sería nuestro punto complejo menos 2 más 4i. Para el caso de 3i, como no tenemos parte real, partimos desde el origen de coordenadas hacia el 3 positivo de la parte imaginaria, sería 1, 2 y 3. Entonces nuestro punto estaría sobre el eje y sería aquí 3i. Visto esto, podemos agregar que al graficar números complejos en el plano gaussiano, tenemos la facilidad de calcular el módulo y el argumento de un número complejo, temas que abordaremos en nuestra próxima lección. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que hayan podido aprender a efectuar correctamente la potenciación de números complejos y a representar gráficamente un número complejo en el plano gaussiano. Te insto, como siempre, a compartir tus ideas, dudas y comentarios con tu maestro y compañeros de grado. Para ampliar tus conocimientos al respecto, puedes visitar la página web khanacademy.org en la sección gráfica de números complejos. Siempre te digo, y no por repetir, sino para aportar algo bueno en ti y que puedas aumentar tus conocimientos, la práctica hace al maestro. Que tengas un buen resto del día. Hasta la próxima clase.
Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Durante las clases anteriores, hemos abordado los procesos democráticos que sucedieron entre los años 1962 a 1966. Nos dimos cuenta de que estos años fueron muy convulsos debido a las luchas que libraron los distintos sectores de poder. Vimos el desarrollo democrático de las elecciones del año 1962, el gobierno de Bosch, la reforma constitucional del 63, el golpe de Estado al gobierno de Bosch, los triunviratos y la lucha revolucionaria de abril que devino en la segunda intervención norteamericana que pone fin a la Tercera República, el 28 de abril de 1965. También pudimos ver cómo se llevó a cabo el proceso de transición con el gobierno de García Godoy, quien organiza las elecciones que dan como resultado la elección de Joaquín Balaguer, el cual gobernará a partir del año 1966. Hoy empezamos a estudiar un periodo de la historia dominicana muy difícil, en donde el luto y el dolor del pueblo dominicano constituyó la norma y no la excepción. Durante los 12 años de Balaguer, el país transitó un camino amargo y difícil, producto de las acciones implementadas por él. Para muchos historiadores y ciudadanos dominicanos que vivieron en aquella época, los 12 años son considerados como una dictadura y no como gobiernos democráticos. El presidente Joaquín Balaguer se juramenta el 1 de julio del año 1976, en un acto al cual asistió el vicepresidente norteamericano Hubert Humphrey. Las primeras medidas tomadas por el gobierno fueron la promulgación de una ley de austeridad, en donde se rebajaron y se congelaron los salarios de los empleados y funcionarios públicos, mientras que se prohibía la importación de artículos suntuosos y autos de lujo. Se estableció un tope máximo de 300 pesos a las pensiones. Balaguer gobernó su primer cuatrienio a través del control financiero que permitió dicha ley. Fue eliminado el doble sueldo de Navidad a empleados que ganaran por encima de 200 pesos. También se tomaron medidas en el nuevo gobierno para la modificación de la Constitución a partir del 13 de septiembre de 1966. Esta Carta Magna fue radicalmente diferente a la del año 1963. Los principales cambios fueron restablecimiento de la reelección presidencial. Se eliminó la disposición que prohibía la deportación de ciudadanos. Se atribuyó a las Fuerzas Armadas la función del mantenimiento del orden público. Se fortaleció el presidencialismo con varios artículos. Durante los 12 años se impulsó la llamada Paz de los Sepulcros. Esto significó el inicio de un ciclo de represión por el cual fueron asesinados muchos de los principales dirigentes políticos de oposición. Además, centenares de estudiantes y de opositores desaparecieron o fueron asesinados por organismos militares y policiales. Otras características del gobierno de Balaguer fueron reelección y fraudes electorales. Balaguer se convirtió en caudillo político mediante reelecciones, división de los sectores de oposición y la influencia en la Junta Central Electoral. El país aumentó su dependencia económica y política con los Estados Unidos. A través de la Agencia Internacional de Desarrollo AID, se canalizaron programas y fondos que sostuvieron el gobierno, los cuales se destinaron al incentivo industrial. Así logró su proyecto de modernización y desarrollo capitalista. Populismo y clientelismo.
Se desarrollaron repartos de alimentos, juguetes, viviendas, utensilios agrícolas para la población del campo. Se creó la Cruzada del Amor y el movimiento agrario reformista. Durante las campañas distribuyeron tierras, viviendas a cambio de apoyo político. El gobierno de los 12 años logró imponer su proyecto conservador de modernización de la sociedad dominicana y de desarrollo capitalista, a través del razonamiento de la dependencia de los Estados Unidos. Los gobiernos presididos por Balaguer se propusieron 3 objetivos. Número 1, desarticular el movimiento popular. Número 2, garantizar el desarrollo capitalista. Y número 3, propiciar la dominación política y económica de los sectores burgueses. Los sectores que se habían opuesto al golpe de Estado y a la intervención norteamericana presentaron una fuerte oposición, al igual que los sindicatos y las federaciones. Balaguer se propone la desmovilización de las capas sociales para garantizar el éxito del gobierno. A partir de esto, se desató una sangrienta represión política contra estos sectores, donde murieron cientos de dominicanos. Estas represiones estuvieron encabezadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y grupos paramilitares como el Frente Antiterrorista y Anticomunista. Balaguer dijo que no se hacía responsable de las acciones de las bandas, ya que estas eran fuerzas incontrolables. En este periodo se llevó a cabo la desarticulación del movimiento sindical y las organizaciones populares. La represión política. El nuevo gobierno encontró un fuerte rechazo popular, en especial de aquellos sectores que habían manifestado su oposición al golpe de Estado de Bush y a la intervención norteamericana del 65. Para contrarrestar las movilizaciones, las autoridades desataron una continua represión apoyada en el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorá. Fue un grupo parapolicial al servicio de Joaquín Balaguer, que operó en Santo Domingo con fama nacional e internacional desde finales de la década de 1960. La Banda Colorá fue creada por el ex mayor general Enríquez Pérez y Pérez para romper huelgas. También hacía sus aportes al entrenar el personal de los servicios de seguridad que se encargarían luego de perseguir, reprimir, torturar y desaparecer jóvenes revolucionarios. Desde 1970 a 1978, muchos jóvenes dominicanos con ideas propias y con intención de crear cambios en la política dominicana perdieron la vida a manos de esta banda creada y comandada por el general Enríquez Pérez y Pérez. Hagamos ahora una actividad donde podrás completar la información requerida sobre los hombres y mujeres que perdieron la vida durante los 12 años de Balaguer. En el siguiente cuadro te presentamos estos hombres y mujeres. Realiza una breve biografía en donde presentes el año y el motivo de su muerte. Flavio Suero, Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Orlando Mazara, Guido Gil Díaz, Henry Segarra Santos, Otto Morales, Amin Abel Hasbún, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Amaury Germán Aristi. Después que realices la investigación sobre ellos, te invitamos a que socialices con tus compañeros de clase sobre qué opinión les merece las razones por las que fueron asesinados. Luego, entrega a tu maestro los hallazgos encontrados. Uno de los actos más bochornosos y repudiados de esta banda fue el asesinato de 5 jóvenes que residían en el barrio 27 de febrero y pertenecían al club Héctor J. Díaz. Los 5 jóvenes fueron encontrados torturados y mutilados. Esto originó que el presidente Joaquín Balaguer, para acallar las protestas y aparentar no estar de acuerdo con los hechos, cambió al jefe de la policía, el general Pérez y Pérez, y nombró en su lugar a Nate Nibar Seijas. Durante mucho tiempo, esta banda estuvo también dirigida por Ramón Pérez Martínez, Macorís. El año 1967 fue llamado el Año del Desarrollo, destinado a promover el despegue económico. A fines del año 1976 se creó la Comisión Nacional de Desarrollo, organismo encargado de la política desarrollista y de programas en el campo y la ciudad, que funcionaron con fondos de la Agencia Interamericana de Desarrollo de los Estados Unidos, AID, con recursos provenientes de las exportaciones de azúcar.
El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y de grandes obras y planes habitacionales. Fomentó el parasitismo político. El modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero altos por el café, azúcar y cacao. El incentivo industrial fue uno de los propósitos fundamentales de los gobiernos de Balaguer. Mediante la ley sobre incentivo y promoción industrial, se exoneró del pago de impuestos a las maquinarias y a las materias primas para las nuevas industrias. En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a las obras de infraestructura. Además, numerosos consorcios y empresas, principalmente norteamericanas, recibieron concesiones ventajosas y estímulos para invertir en el país. A partir de la década del año 1970, la economía dominicana sufre un cambio hacia una economía de servicios, pasando de esta forma la agricultura y la ganadería a un segundo plano. El doctor Joaquín Balaguer se destacó en sus obras de infraestructuras construidas en los diferentes periodos por el que éste dirigió el país. Entre estos podemos destacar Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Presa de Tavera, Basílica de Higüey, Teleférico de Puerto Plata, Plaza Marina Bartolomé Colón, Aeropuerto La Unión Puerto Plata, carreteras y caminos vecinales, Zoológico Nacional, Jardín Botánico de Santo Domingo. La tercera etapa del gobierno del Dr. Balaguer se puede fijar a partir del año 1974 y se extiende hasta finales de su mandato en el año 1978. Durante esta tercera etapa, la economía dominicana sufrió los avatares del aumento del petróleo, lo que provocó una desaceleración del crecimiento. Así vemos cómo la tasa de crecimiento del PIB pasa de un formidable 12.1% en el 73 a 5.2% en el 75, cuando todo parecía indicar que la economía dominicana necesitaba con urgencia de un cambio de orientación y de nuevos estímulos a la luz de los cambios que se habían producido en la economía internacional. Ya para 1975, el gobierno se había consolidado en el poder con gran estabilidad y crecimiento económico. Se estableció una clase media que fueron personas beneficiadas por concesiones y privilegios que les otorgó el gobierno. Para finales de la era de los 12 años, el gobierno del presidente Balaguer se caracterizó por mantener una disciplina monetaria, como lo demuestra el hecho de que el medio circulante solo creció en un 15.3% durante los últimos 27 meses que le restaban a su mandato. Esto le permitió al gobierno poder paliar esos años difíciles de la economía dominicana. Sin embargo, esta disciplina monetaria correcta para las circunstancias que afectaba el país se tradujo en una significativa reducción del crecimiento económico de la nación. Bastaría con recordar que después de haber experimentado crecimientos económicos superiores al 10% anual en los 5 años anteriores al choque petrolero del año 1974, se redujo a una tasa entre el 5.2 y el 4.4% en los 2 años siguientes, y apenas un 2.1 para el año 1978. Hemos llegado al final de nuestro encuentro en el día de hoy. En esta clase conocimos sobre los 12 años del presidente Joaquín Balaguer. En nuestra próxima clase seguiremos desarrollando otros aspectos fundamentales de este periodo controversial de nuestra historia. Hasta la próxima. Salut et bienvenue à la clase de français. Je suis votre professeur Rosa Florencio. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Con ustedes, su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones en francés que describen actividades de recreación durante el periodo de vacaciones, además de expresiones para decir qué deseas hacer y por qué. En esta clase vamos a continuar aprendiendo estas expresiones al tiempo que incluimos nuevas que sirven para expresar cuáles actividades deseas y vas a realizar en vacaciones y qué necesitas.
un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. Tú participarás en un intercambio cultural con estudiantes franceses que han venido a vacacionar a Cabrera y te corresponde compartir con una familia de acogida, con quienes también tienes que agendar algunas actividades locales. La madre francófona de acogida te pregunta cuáles son tus actividades preferidas para adecuar sus planes e identificar algunas cosas que te hacen falta para realizar dichas actividades. Vamos a ver si comprendes las siguientes expresiones. Je dois acheter des tongs parce que je vais à la plage demain. Je dois acheter des tongs parce que je vais à la plage demain. J'aimerais me déplacer dans l'île pendant une semaine. Alors, je vais louer une voiture. J'aimerais me déplacer dans l'île pendant une semaine. Alors, je vais louer une voiture. ¿Las comprendiste? Si no lo hiciste en su totalidad, no te preocupes, lo vas a hacer durante esta clase. Pero antes, veamos qué sabes sobre el tema. Escribe cada uno de estos enunciados luego de leerlos detenidamente. Marca con un sí, en proceso o no para cada uno de ellos según tus conocimientos previos. En francés, yo puedo describir las actividades que se realizan en vacaciones, decir lo que necesito para realizar mis actividades de vacaciones, expresar deseos, gustos y preferencias relativas a actividades de vacaciones, expresar y comprender las actividades futuras propias y de otras personas. Identifica las actividades y sus imágenes correspondientes. Repite cada expresión después de mí. Faire les valises. Hacer las maletas o empacar. Faire les valises. Louer une voiture. Alquilar un carro. Louer une voiture. Acheter un billet d'avion. Comprar un billete o boleto de avión. Acheter un billet d'avion. Se loger dans une ville touristique. Alojarse en una ciudad turística. Se loger dans une ville touristique. Acheter des tongs. Comprar chancletas. Acheter des
Ilustra con imágenes de periódico, revistas o imágenes digitales. Una vez realizada la tarea, tómale una foto y envíasela a tu maestro para su corrección. No olvides que debes guardar todos tus trabajos en tu portafolio para una evaluación. C'est tout pour aujourd'hui. Nos vemos en la próxima clase. Au revoir.